capítulo 8, verso 15. Dice así, hermanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Digo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa de la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A ver, la semana pasada estábamos hablando del certificado de aprobación, el diploma de aprobación del cristiano. Pero hoy, como estamos en la semana resultado del Calvario, vamos a hablar con la ayuda del Señor de la adopción. La adopción. Esa adopción y filiación. Entonces la pregunta sería: ¿de qué se trata ese tema, esto del asunto de filiación y de adopción? ¿Qué quiso decir entonces el apóstol Pablo? Habéis recibido el espíritu de adopción. Gálatas capítulo 4. Dice aquí la palabra del Señor, capítulo 4, verso 4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clamamos Abba, Padre. Dios envió a su Hijo de manera que podamos recibir la adopción. ¿Ya? Entonces, por eso estaba mirando la palabra adopción, hermanos. Entre los orientales se mira de una manera y entre los orientales occidentales se mira de otra forma. Y por eso, hermanos, estaba mirando la palabra adopción. Viene de una raíz griega uioseisia, así se pronuncia, uioseisia, que significa colocar a uno como hijo. ¿Ya? Colocar a uno como hijo. Y en este caso no se refiere en un momento dado, hermanos, a un huérfano o a un adulto, sino, hermanos,
ni tampoco de ser benevolente, que podría en un momento dado aceptar a un huérfano, ¿ya? Pero hermanos, aquí esta palabra se aplica a jóvenes, jóvenes que han llegado a la edad adulta ya. Y al llegar a la edad adulta, esos que son de edad adulta, los cuales, hermanos, por razón se sostienen, aquellos que tienen ya los sentidos ejercitados, ellos que están ahí, que ya tienen sus sentidos ejercitados, ¿para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Ya? Entre lo bueno como lo malo. El escritor de Hebreos capítulo 5 dice aquí el verso 14, dice que el alimento sólido dice aquí, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, colocados como hijos, Entonces, cuando un joven crece hasta la edad adulta, hermano, allá en el oriente, entonces cuando ya está en la edad adulta, ya además de tener una capacidad para llevar sus responsabilidades, luego llega entonces cuando ya está en esa edad, cuando ya es capaz de ser responsable por sus actos, sus responsabilidades, entonces viene el padre de ese joven. Ahí llega entonces el padre y hace una ceremonia pública. ¿Ya? Una ceremonia pública, y en esa ceremonia pública ya entonces lo coloca él como hijo. Ya lo coloca como hijo. Ya vienen los amigos, los vecinos, son llamados a testificar, porque es algo de mucha importancia en la vida de un joven. Pero después todo cambia para él, después de esa ceremonia de adopción, todo cambia. Porque ya vienen unas cosas, ya vienen unas responsabilidades, ya vienen entonces así el muchacho haya sido desde niño descendiente natural de su padre, desde que fue concebido, del momento que fue engendrado, no importa, desde ese momento en que fue concebido en el vientre de su madre, pero al llegar a la edad adulta, ese muchacho, ya llegar a la edad adulta, ya al tiempo señalado, a la estatura del tiempo señalado, el tiempo allí, que su padre lo considera listo para que el joven sea colocado como hijo. Entonces, hermano, ya eso en el mundo occidental, como le decía, ya un niño nace y el padre, a donde están enfermeras y todo lo que hay, ya dice orgullosamente: este es mi hijo, este es mi muchacho, este es mi hijo. Eso habla ya en nuestro mundo occidental, pero en el mundo oriental era diferente. Y aquí encontramos, hermanos, 3 palabras que queremos mirar usadas para hijos, 3 palabras. Y la primera, entonces, hermanos, es una palabra llamada tecnión. Y ese tecnión se refiere a un bebé, a un infante, a un bebé. ¿Ya? Pero viene otra palabra, la segunda palabra, que es casi lo igual, pero con una letra menos, tecnón.
Y ese tecnón se refiere ya a un hijo que es maduro, pero que todavía no está listo para asumir una responsabilidad. Todavía no está listo para asumir la responsabilidad de este bebé. Pero viene la tercera palabra, que ya es H-U-I-O-S, huíos. Y ya se refiere entonces a aquel que está listo para asumir responsabilidades, que ya ha pasado por la ceremonia de adopción. Y yo quiero que usted esté atento, es necesario mirar toda esta introducción para poder entrar y poder entender mejor esto. Que ya ha pasado por la ceremonia de adopción. Entonces, por eso ya se puede mirar este concepto de otra manera. Ese primero, que es infante, un bebé, está allí. El segundo, que es un adolescente, puede ser un adolescente, pero que todavía le falta para tener unas responsabilidades. Y el tercero, que es un hijo colocado ya como hijo, el padre lo coloca como hijo, o sea, ya tiene la ceremonia de adopción, ya es adoptado, adopción hay en él. Ya que, hermanos, allá en las tierras bíblicas, allá en las tierras, tiempos bíblicos, allá, un bebé no sería llamado judíos, no sería llamado así. Porque, hermanos, recordemos que el término hijo es sobre la adopción. El judío en las tierras bíblicas todavía no podía ser llamado hijo o hacer la ceremonia de adopción, ¿ya? Porque no estaba listo todavía para eso. Y por eso el apóstol Pablo hace una alusión aquí a esto, hermana. En el libro de Gálatas, capítulo 4, allí miramos. Entonces, hermanos, dice aquí el capítulo 4 del libro de Gálatas, verso 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos. Amén. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo curadores, bajo tutores, está allí, tutores, administradores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea que, hermanos, ese niño estaba bajo tutores, administradores, que eran personas que estaban ahí para cuidarlos, y aquellos, según el derecho, hermanos, helenístico, la cultura helénica, el derecho helenístico, el mundo griego, administraban a los niños, a los menores, hasta el día fijado por el padre. Hasta ese día que el padre lo señalaba, era entonces ahí. O sea que el niño, a pesar de tener derechos ya, tener derechos a la herencia de su padre, a pesar de tener derechos, hermanos, a esa herencia de su padre, está todavía sujeto bajo tutores, cuidadores, administradores, y por lo regular casi siempre esos administradores, tutores, eran esclavos. ¿Ya? Eran esclavos. Y estaban allí porque él todavía no tenía la capacidad ni legal ni mental para disponer de esa hacienda. No tenía la capacidad para disponer de él. Ahora, derechos para llegar
a ser. Derechos para llegar a ser. Ahora, hermano, vea, la justificación es solo el principio de nuestra salvación. Y aquí vamos. Primera de San Juan capítulo 1, me dice aquí el verso 12 de San Juan, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasó con ellos? Les dio potestad de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Pero antes de continuar, quiero que leamos aquí el mismo capítulo, el capítulo 10 de este mismo libro, el verso 6. Capítulo 10, verso 6 dice, de San Juan, capítulo 10, verso 6, no, ya le digo, verso 16, no es 6, sino 16. Dice el verso 16: tengo además otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un pastor, y habrá un rebaño y un pastor. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el verdadero cristiano es aquel que recibe a Jesucristo creyendo en Él. Creyendo en Él. Creyendo en su nombre. Que tiene la dignidad, que es digno de ser llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, hermano, el ser cristiano es un privilegio enorme, enorme. Y oiga, ese privilegio que es enorme es doble todavía. Por eso el ser cristiano es un doble privilegio, El primer privilegio, el privilegio de adopción. El privilegio de adopción. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí estamos los hijos de Dios. Y por eso me van a perdonar mucho si alguien me está escuchando afuera, porque muchos dicen que todos somos hijos de Dios. No, todos no somos hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han creído en Él, que han sido lavados con su sangre y que están para adorarlo a Él. Que sea creación de Dios es otra cosa. Pero si no se arrepiente, ¿qué problema? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mire, vea, hasta entonces, valga la redundancia, la adopción era exclusivamente para los judíos. Usted y yo como gentiles no teníamos derecho a nada. Era exclusivamente para los judíos esa adopción, los judíos. Pero ahora, mediante la fe en Jesucristo, por haber creído en Él, hermanos, también los gentiles son llamados hijos de Dios. Aquellos que han sido lavados con su sangre, aquellos que han creído en Él. O por eso, hermanos, este privilegio nos da un derecho. Nos da un derecho. Nos da una potestad. Nos da una autoridad de ser adoptados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso, hermano, usted y yo como cristianos podemos disfrutar de ese derecho. Podemos disfrutar, hermano, de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Juan dice en su primera epístola: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo corre en su desenfreno en tantas cosas y ve extraño lo que usted y yo hacemos. ¿Le parece extraño lo que hacemos, hermanos? Somos llamados hijos de Dios porque no conocemos a su desenfreno, a lo que ellos hacen. Entonces algunos hasta se ríen y otros dicen tantas cosas, pero no importa, hermano. El ser hijo de Dios, vuelvo y le digo lo que decía ahora, es el privilegio más grande que puede tener el ser humano. Y ese es el que nos va a llevar un día a estar ante Él por toda la eternidad. No es por un tiempo determinado, ni por un corto tiempo que vamos a estar en el cielo, no es así. Es por toda la eternidad. Que habrá unos acontecimientos que sucederán es otra cosa, pero no son 7 años que vamos a estar en el cielo nomás igual. No. Bendito el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Démosle alabanza al Señor. Otra alabanza al Señor. Ahora, hermano, el privilegio de la regeneración. Mire, ese privilegio de la regeneración tiene que ver con ser engendrado por Dios. Engendrado por Él. Volvamos otra vez a San Juan capítulo 1, verso 12. Engendrado por Dios. Así que, hermano, siéntase privilegiado. Que no todos tienen este privilegio. Ni el hombre más rico del mundo tiene este privilegio. Porque vea, le voy a decir, con toda su riqueza, muere si no se ha arrepentido, se va solo ni se da cuenta de lo que lleva. Con la ropa que le pone la familia y es enterrado y sepultado y va a ser sepultado, a ser su alma atormentada. Porque aquí entre los hombres del estatus social, los políticos y unos otros van a determinadas partes de la cárcel. Pero los pobres y todos van a otra parte de la cárcel, más marginados. Pero como Dios es diferente, el más pobre que murió con Cristo va a ser consolado por Él. Y el más rico que murió con Cristo va a la misma parte a ser consolado por Él. Así que, hermano, siéntase privilegiado. Puede ser que lo que dice Pablo, lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Ellos están viendo lo que ven, lo que tienen, ¿para qué esperarlo? Pero nosotros tenemos algo que no lo vemos, pero con paciencia lo aguardamos. Algo que viene y es grande y eso va a durar eternamente y para siempre. Por eso, hermano, esto es estar aquí, es lo mejor que nos puede haber pasado. Gracias al Señor por su salvación. Gracias a Él por lo que ha hecho. Así que, hermanos, el privilegio de la regeneración engendrado por Dios, en capítulo 1 de San Juan, verso 13, dice aquí: estos no nacieron de sangre ni por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. No de Dios. Porque todos los hijos de Dios son nacidos de nuevo. Todos los que han sido adoptados es porque han sido regenerados por Él. Regenerados, hermano. Entonces, eso nos dice el texto bíblico. ¿Cómo llega una persona, hermano, a tan alta dignidad? Porque es una alta dignidad. Lo que pasa es que el enemigo hace ver las cosas todo lo contrario. Y hace ver a muchos que están en el evangelio, estoy y tengo que esconderme, me da pena ser evangélico porque se burlan de mí. Esto lo hace ver el enemigo así. Pero el enemigo sabe la dignidad tan alta que usted y yo tenemos. Él sabe eso, porque Él, hermano, y por eso Él priega a quitarle eso que usted tiene, priega a quitarle, a arrebatarle, como sea, porque Él sabe lo que usted tiene. Él sabe lo que usted y yo tenemos.
Amén. Sí, amén. Entonces, hermanos, es una dignidad alta, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, de Dios, de Dios. Amén. Amén. Eso, hermanos, de Dios. Entonces, hermanos, lo que quiere decir es que el ser hijo de Dios no se hereda de su papá ni de su mamá. El ser hijo de Dios no lo hereda de nadie. ¿Me entiendes? No le hereda a nadie, ni su padre ni su madre le puede dar esa herencia de ser hijo de Dios. ¿Amén? Su papá y su mamá le puede heredar de sus genes, le puede dar algunos rasgos característicos físicamente, si tiene bienes económicos, materiales, le puede heredar porque eso es suyo por derecho propio, por herencia, hasta allí. Pero ser hijo de Dios, hermanos, no viene por ese lado, ni negociaciones, nada, no viene por ese lado, no. Porque es que, hermano, Dios no tiene nietos. ¿Me entiendes? Dios no tiene nietos. Es que como cuando el Señor venga, como mi papá es cristiano, como mi mamá es cristiana, entonces yo por derecho me voy con él también. Porque él es mi abuelo. No es así. No es así. No es así. Mire, los hijos de los hijos de Dios necesitan ser salvos. Amén, amén. Necesitan ser salvos. Y oiga, personalmente tener una experiencia personal con Dios. ¿Entiendes? Eso no es que el papá es cristiano y entonces me voy. Por ahí decía uno, cuando mi papá o mamá se vaya yendo, yo me cojo de los pies de él y me voy también para allá. ¿Quién dijo? Eso no es así. No es así. El hijo debe también tener una experiencia personal con Dios si quiere ser salvo. Quiere ser salvo. Así que, hermano, tampoco es nuestro esfuerzo personal, ni nuestro mérito, ni nuestras decisiones humanas, voluntad de la carne. No, nada de eso sirve, hermano. Nada de eso sirve. No sirve mérito humano, no sirve fuerza humana, no sirve voluntad humana, no sirve nada de eso. Porque lo que nace de la carne, carne es, dice Juan. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Así que, hermano, puede ser que nazca de la mejor familia, de la mejor posición social, pero tiene que tener una experiencia personal con Dios para poder ser salvo. Amén, hermano. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, porque el padre de familia puede engendrar, puede producir, puede engendrar hijos, pero no puede engendrar hijos de Dios. No puede engendrar hijos de Dios. Solo el que nace de Dios es hijo de Dios. Amén. Solo aquel que nace de Dios. Amén, hermano, es el hijo de Dios. Entonces, hermano, por eso esto se debe a escuchar la palabra. Por eso es que la familia tiene que escuchar la palabra. Por eso es que los hijos tienen que escuchar la palabra. Tienen que escuchar la palabra. Porque cuando la palabra es escuchada y el corazón se abre a esa palabra es engendrada en el corazón, y el nacimiento, engendrada en el corazón y da a luz arrepentimiento. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Así que no es una iniciativa del hombre. El ser hijo de Dios es una iniciativa del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, allí tenemos la palabra del Señor. Aleluya. Y por eso Juan, lo que leímos, 1:12, Aleluya. le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén.
Y cuando nosotros miramos esa palabra poder, es un vocablo que puede derivar varias cosas. Poder, autoridad. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa le podríamos meter ahí a esa palabra? Poder, autoridad, ¿qué más? Dígamelo alguien. ¿Qué podría ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Responsabilidad, dice el hermano. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y esa autoridad, potestad, hermano, le dio derecho, le dio potestad, le dio permiso, le dio privilegio, le dio permiso para que fueran hechos hijos de Dios. Y estaba mirando aquí, hermanos, un hombre y colocó una ilustración y la puse aquí porque me pareció viable. Un hombre que estaba en una ilustración cuando estábamos hablando, investigando, estudiando sobre esto, y él decía: cuando el semáforo se pone en verde, decía él, se tiene una palabra que se llama exausía. Y esa palabra exausía quiere decir derecho. Derecho, permiso, privilegio. ¿Para qué? Para seguir la marcha. Para seguir. Usted sabe que el semáforo en verde nos autoriza para continuar la vida. ¿Ya? Continuar la vida. Pues a todos los que quieren, los que creen en su nombre, les dio exausía, derecho, autoridad para ser ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando se recibe a Jesucristo en el corazón, hermanos, cuando la persona recibe a Jesucristo en el corazón, entonces se nos da el derecho, la potestad, el permiso, la autoridad para llegar a ¿qué? A ser hijo de Dios. Llegar a ser hijo de Dios. Entonces, hermanos, por eso es necesario saber la posición en que estamos, la posición que tenemos. Somos hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios nos da derechos, nos da privilegios, nos autoriza a. Y por eso, hermanos, es que como somos hijos de Él, podemos ir en su nombre. Amén. Podemos hablar en su nombre. Amén, hermanos. Sí, amén. Por eso, hermano, cuando nos habla la palabra del Señor, ese ser hijo de Dios nos da lugar también a tener una íntima comunión con Dios. Sí, amén. Una íntima comunión con Dios. Amén. Entonces, ya al tener esa íntima comunión con Dios, no sé si me estoy dando a entender. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Amén. Al tener esa íntima comunión con Dios, la satisfacción que comporta todo esto, de haber llevado a cabo, hermano, una tarea tan importante que hizo Dios a favor del hombre, para que el hombre pudiera entonces tener la salvación de su alma. Amén, hermano. Amén. Entonces, los israelitas, los judíos, solo tenían ese derecho. Nadie más lo tenía, nadie más lo tenía. Pero ahora, hermano, por haber sido usted y yo, haber tenido la potestad de ser hechos hijos de Dios, tenemos también ese privilegio. Amén. Tenemos esa autoridad. Entonces, miren, Dios les hizo promesa a ellos allá para entrar a la tierra prometida, proceder a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó con ellos? La mayoría cayeron muertos en el desierto porque no creyeron por incredulidad, cayeron muertos allí. La incredulidad hizo que murieran allí en el desierto.
Pero lastimosamente, no solamente ese problema de incredulidad fue para ellos allá, sino que a muchos ha cobijado hoy también. Sí, así es. Y el problema de la incredulidad es lo que hace que muchos no crean, que muchos no lleguen al Señor. ¿Ya? Y lo más tremendo es esto, hermano. El apóstol Pablo habla a los hermanos en Corinto, y los estudiosos de la Biblia, aquel que mantiene escudriñando la palabra, sabe que los hermanos en Corinto, ¿quiénes eran los hermanos en Corinto? Pablo tiene que decirle, tengo que hablarles como a niños y no como adultos, a niños. ¿Por qué? Es que el uno se peleaba con el otro, el grupo se dividía, el uno decía yo soy de este bando, el otro yo decía yo soy de otro bando. Había una división allí interna y ese era un problema. La iglesia en Corinto, ellos tenía ese problema. Y oiga, y lo más tremendo de todo es que usted sabe que la iglesia en Corinto tenía todos los dones, fluían los dones. Si usted se pone a mirar en 1 Corintios, fluían todos los dones, allí estaban, todo les funcionaba. Y habían cosas dignas de alabanza en Corinto. Allí estaban. Pero ¿qué pasó? No se habían llegado a convertir a Dios. Esos que tenían el derecho allí, que tenían que ya ser cristianos maduros, preparados para ese tema de la filiación, de la adopción, pero tenían problemas, mantenían peleándose los unos con los otros. Pero hermano, gracias al Señor por esto, hermano, que ha hecho con nosotros. Amén. Que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegar a ser hijos de Dios, hermano, gracias al Señor por eso que hizo con nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que cuidar esto. Tenemos que cuidarlo, hermanos. Vuelvo y le digo lo que decía ahora. El enemigo quiere arrebatarle eso a usted. Amén. Quiere arrebatarlo. Pero aquí está el Señor para ayudar y dar la fuerza que se necesita. Pero necesitamos, hermanos, seguir en el nombre de Jesús. Necesitamos seguir en el nombre de Jesús. Esto, hermanos, el apóstol habla a los hermanos en Corinto. Pero también Juan dice, hablando de estas tres palabras, del infante, del adolescente y del joven, dice aquí, primera de Juan, allí el escritor ilustra muy bien esto, allí, primera de Juan, vamos a mirarlo, hermanos, capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Verso 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Y vuelve aquí a los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. O sea que desde el pequeño hasta el adulto, hermanos, tenemos la responsabilidad, ¿ya? Desde el que va llegando, hermanos, al que empieza el proceso de crecimiento, al que ya lleva su grado de madurez en la vida cristiana, tenemos la responsabilidad de mantenernos en esto que Él nos ha dado, hijos de Dios, con dignidad, con altura, eso que Él ha hecho con nosotros. O sea que, hermanos, lo que Él hizo fue, nos adoptó, hizo la ceremonia en el tiempo, cuando dio el tiempo. Por eso Pablo dice a los Gálatas capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Amén. Eso es lo que hacía el padre de familia.
Cuando llegaba el tiempo señalado, hacía la ceremonia de adopción. Pues bien, llegó el tiempo que Dios nos vio metidos, vio la humanidad sucumbida en tanta situación tan difícil y fue movido a misericordia y se vino y se metió entre los hombres. Cuando vino el cumplimiento del tiempo ya señalado, como estaba escrito, profetizado, Dios envió a su hijo, nacido ¿qué dice? Nacido del hombre, de Dios. Vamos a leerlo para no equivocarnos, hermanos. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 4. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Bendito el nombre del Señor Jesús de Nazaret. O sea que Él lo tiene todo bien organizado, bien cuadrado. Gloria al Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea que era el tiempo en que él tenía que aparecer, así lo tenía señalado. Por eso el profeta Isaías lo había anunciado 700, 800 años antes, lo había anunciado cómo tenía que ser. Y bueno, usted y yo, aunque yo me levanté en el Evangelio, pero de todas maneras, a mí me tocó un día tener una experiencia personal con Dios, ¿ya? Y todos tuvimos la experiencia. Entonces vio Dios la situación y era necesario que ese infante, que ese que estaba ahí, tuviera un proceso de adopción, y por eso nos adoptó. Y ahora podemos decir Padre, podemos decir, hablar con Él, pedirle a Él, clamarle a Él, porque Él es nuestro papá. Él es nuestro Padre y por eso podemos clamarle a Él, podemos hablar con Él. Así que, hermanos, si hay situaciones, si hay dificultades, no dude que Él está ahí para ayudarnos, porque Él es su hijo. Porque ¿qué padre de familia no quiere ayudar a resolver el problema de su hijo? Si usted es su hijo y tiene problemas, si usted está en sus manos resolverlo, lo hace. Pues bien, si usted y yo, que somos limitados, tenemos tantas limitaciones, lo podemos hacer con la ayuda del Señor. ¿Cuánto más Él, que es todopoderoso, que para Él no hay imposibles? Amén, hermanos. ¿Alguien quiere darle alabanza al Señor? Entonces, hermanos, allí tenemos pues que Jesucristo, el Señor, nos adoptó como hijos suyos, y aquí están en su nombre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Seguro, hermanos, que vendrán muchas cosas más con la ayuda del Señor. Estamos mirando, pero queríamos ver esto para que nos demos cuenta en la posición en que estamos. Hermano, usted no es cualquiera. Muchos le hacen ver a usted diferente porque es evangelio. Y algunos dicen que el evangelio es lo peor. No, el evangelio no es lo peor. El evangelio es lo mejor que le puede haber pasado al hombre. Que Jesucristo se haya atravesado nuestro camino, hermano. Si Él no se hubiera atravesado, ¿dónde estaríamos? Pero aquí estamos, hermanos. Nos sentimos libres, nos sentimos gozosos, nos sentimos con una esperanza grande. Que si Él aparece esta noche, hoy, en el transcurso del día, podemos levantarnos con Él, porque le estamos esperando. Él cambió nuestro destino por algo mejor, por algo diferente. Así que, hermano, oiga, como decía un hombre cuando fue elegido el supervisor del distrito, él se levantó una mañana y dijo, se pellizcó, uy, yo soy el supervisor, no se las creí. Pues bien, así nosotros también debemos sentirnos, hermanos, el Rey del universo, el Rey de la gloria, el Todopoderoso, el dueño de todo, hermanos, el Creador del universo completo. Ser nuestro Padre, hermano, es un privilegio enorme que tenemos, hermanos. Ser Él nuestro Padre. Por eso, gracias a Él por lo que ha hecho por nosotros. Oiga, no lo merecíamos, iglesia. Pero hoy estamos aquí por su gracia, porque Él así le plació su misericordia. Por eso yo no sé si en esta mañana hay alguien que le dé un aplauso a Él en adoración. No merecíamos esto que hoy tenemos, no lo merecíamos, pero Él por su misericordia nos lo dio. Así que por eso Él es digno de
Por ser hijo de Dios, el poder de Dios está a su favor. ¿Cuántas veces usted se ha visto en situaciones, pero Dios lo ha sacado de allí? ¿Cuántas veces se ha visto en la sin salida, pero ha clamado, pero Dios lo ha sacado de allí? ¿Cuántas veces se ha visto como que ya no puede, pero de un momento a otro las fuerzas son renovadas? Es porque Dios lo ha venido llevando, lo lleva y lo lleva. Es por Él, hermano, es por Él. Somos hijos de Él y entonces como somos hijos de Él podemos estar confiados, tranquilos, que Él nos ayudará, que Él nos sacará adelante. Así que, hermanos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad, le dio permiso, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí están los hijos de Dios esta mañana para adorarlo a Él, para engrandecerlo a Él, para darle gloria y honra a Él, porque son hijos de Dios. Aleluya. Bendito es su nombre glorioso. Así que vamos a darle gracias a Él en esta mañana, iglesia. Gracias al Señor. Yo quisiera que cantáramos ese coro que es tan antiguo, de tantos años, si usted lo recuerda. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me ama. Vamos a cantarlo. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba y me diste consuelo cuando en penas caí. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba con tu santo poder. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más hacia un profundo abismo de lodo cenagoso. Solo te conducía mi diario caminar, mas el Cristo triunfante se cruzó en mi camino y cambió mi destino, por su senda de paz. Gracias, Cristo bendito. Sí, Señor. Gracias por mí. Gracias a Él. Gracias te da mi alma por la paz que me da. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Alguien que lo adore a Él en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho, por favor. Somos llamados a los hijos, Señor, por tu gracia, porque tú nos adoptaste como hijos tuyos, Señor.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos permitido estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos podido hacer aquí en tu nombre. Te pedimos, Señor, que guardes a cada hermano, cada hermana, cada persona que aquí está. Guárdalo de regreso a su hogar, Señor. Llévanos con tu bendición, Dios, en tu nombre, glorioso Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle alabanza al Señor, hermano. Paz de Cristo para todos, hermanos. Señor les bendiga a todos.